Audio. An enlightened visitor of humanity who have attained the supreme goal declare in unequivocal terms that behind and beyond this line Vámonos. and mental conception on the surface, there is a Vamos deeper para adentro. and more permanent life, a state of unalloyed bliss, of pure infinite consciousness, where individuality merges into universality, where diversity merges into unity, and where humanity merges into divinity, where is the only one supreme self without a second. That is the goal of human life. Buenos días. A ver, no. Los que me conocen me saben muy bien. Buenos días. No, a ver. No puede ser posible que yo como mexicano solito hable más fuerte. Buenos días. Ahora sí, podemos empezar. Mi nombre es Tupac Mártir. Entren. Esto es como el circo. Para los que me conocen saben que soy una persona un poco audaz. Me río mucho porque presento muchas veces en conferencias y todo el mundo siempre pone una ecuación al inicio. Es decir, que esta es la mía. El clicker desde acá no llega. Ahora sí. Yo soy mexicano. Soy un gran fan de Eduardo Galeano. Pero algo que es muy importante para mí es justamente de dónde viene todo esto. Y esta idea de que todo aquello que yo hago siempre debe tener algo de importancia. Yo no hago las cosas para verse bellas. Para verse bello, estoy yo. Yo hago las cosas porque tienen algo que contar. Este concepto que la gente tiene de storytelling, y yo soy un storyteller, y véame como storytelgo. No. Lo más importante es que cada elemento que haga ayude a la historia. Que cada elemento que existe está ahí porque ayuda a la historia. Hacer las cosas nada más para que se vean bonitas, porque muestra lo bueno que son haciendo algo, cuando no le suma nada, no tiene caso de existir. Eso es lo que nosotros pensamos en el estudio. Yo soy pintor, o al menos empecé como pintor. Pinté, a ver, esto se va a poner divertido cuando no puedo hacer esto. El clicker no llega, chicos. Ahora sí, ahí estamos. Ya tengo que entrar nada más el sweet spot. Yo pinto, o pintaba. Un día pinté esto. Y esto lo pinté en 16 horas de mi vida. Tenía esta parte mexicana, esta parte europea de alguna manera, de lo que ha llegado a nosotros de los españoles. Y toda mi parte indígena. Yo soy hijo de indígenas. Me di cuenta que yo tenía muchas historias que contar de mi parte, de donde soy yo. Y esta dicotomía de quién soy es quien me hace. Trabajé en pintura, grabado, foto y el arte digital de finales de los 90, que es muy diferente al arte digital de ahora. Sin embargo, el concepto siempre se mantiene el mismo. ¿Cómo mantengo la humanidad dentro de aquello que hago con la tecnología? La luz es muy importante para mí. Esto parece un simple foco que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, puesto todo junto, genera una obra de arte. Si alguien llegó a ver esto, están muy jóvenes todos ustedes, aquellos rucos que están aquí, si llegaron a verlo, era lo máximo. Estaba sentado en el Tate Modern y estaba así de, ¡salió el sol! ¡En Londres salió el sol! Y era bello. Era bello entender que la luz nos ayuda a generar diferentes espacios. Me siento como si estuviera haciendo esgrima. Sin embargo, la luz también ha sido bastardizada. Todos vieron un show de esta manera y de repente había otro show de la misma manera. Y de repente fue como de otro show y todos eran iguales. Y un día llega Bambi, un iluminador muy famoso israelí, y me dice, Tupac,
¿tú sabes quién inventó el Sharpie? Le digo, Bambi, no, seguramente alguien de Clay Packy. Me dice, si algún día lo conoces, lo matas. Le digo, ¿por qué? Mandó la iluminación 20 años atrás. En el momento en el cual nos mimetizamos a que todos nos veamos iguales, dejamos de tener esencia. Cuando fueron las Olimpiadas de Londres, tuve la oportunidad de estar ahí en uno de los ensayos y me acuerdo haber visto este momento y el día de la inauguración estaba enfrente y apenas empezó este momento, yo dije, wow, a la gente le va a encantar y de repente me di cuenta que todo el sonido que existía de los tambores jamás pasó y entró a la casa de las personas. Y hablando un día con Danny Boyle, me dijo, creo que ahí la tecnología me falló. Sin embargo, cuando llegó este momento, cuando lo vi en el ensayo, le dije, no lo entendí. Pero, cuando lo vi en la televisión, me pareció fabuloso. La forma en la cual la cámara, el sonido y todo se volvía, le ayudaba. De repente la tecnología le ayudó a hacer una cosa. Entonces ahí se das cuenta que la tecnología te puede ayudar. Pero, ¿qué pasa cuando nos olvidamos de los elementos tecnológicos y tenemos a puros humanos? Ellos lo único que tenían era un chícharo que les decía 1, 2, 3, 4, 5. Y con eso iban tocando, iban generando estas imágenes. Pero a lo mejor para mí es esta. Porque estos son seres humanos que están dentro de todo esto. Y yo solamente podía pensar, esta pobre bola de vatos están en casa haciéndole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pensar que son miles de personas haciendo eso. El poder humano, lo que tiene la creatividad cuando usado con la tecnología, es lo que nos puede dar. Porque todos sabemos qué pasa cuando le damos esta a la tecnología. Bueno, yo siento que voy a hacer un Harry Potter de Hocus Pocus. Yo ilumino mucho, hago mucha iluminación de moda. También he iluminado cómics. Esto, ¿saben quién es este? Action Comic One. Es la primera vez que Superman existe en la vida. Un día me dieron los dos. Tenía $14 millones en mis manos. Y 2 gorilas de este tamaño que me veían con cara de no se te ocurre ni correr. He iluminado cosas para Prada. Esto es una cosa que hago con Carsten Holler. Esta es otra instalación que hice con él. Esta instalación que hice con S. Devlin. Es una instalación que hice en Fundación de Prada. Es un concierto que hice con un amigo que se llama Sabino. Este es un proyecto precioso que hice con mi gran amigo Benji Reed. Trabajo en VR, trabajo con música, trabajo también en televisión. Pero bueno, suficiente de eso. Esto es lo que yo hago.
Muchos de ustedes estuvieron aquí, o algunos de ustedes estuvieron aquí la vez pasada, entonces voy a dar un poquito de cosas diferentes. Esto es CESE. CESE viene un día en el cual me dice el gobierno de la Ciudad de México, quiero que hagas una pieza de arte en el Museo de la Ciudad. Y le digo, perfecto, ¿qué quieren que haga? Queremos que hagas luz. Y dice, qué chingón, voy a hacer luz en mi casa. Le digo, y entonces, ¿cuál es el tema que quieren que yo haga? Me dicen, el tema Tupac Mártir es demográfica. Exactamente. ¿Y ahora yo cómo le hago para hacer la demográfica? Entonces me empieza a romper el cerebro y dije, bueno, ¿sabes qué pasa? Que la Ciudad de México la Ciudad de México está compuesta de estas delegaciones. Ahora, yo no tengo la mínima idea a quién se le ocurrió hacer las delegaciones, porque es así. Porque es así. Dije, pero bueno, si yo abstraigo eso, parecen obras de arte. Y entonces decidí que iba a hacer unas cajas de luz donde yo tenía cada una de las delegaciones y se iba a ir iluminando en 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Muy buena pregunta. Porque dije, cada minuto significa una década de la Ciudad de México, a partir de 1910. Y entonces se iban apareciendo estas imágenes. Cada tanto pierde. Pero bueno, ya me di cuenta que por aquí estoy. Mientras tanto, iba yo proyectando la imagen de la Ciudad de México. Y hasta ahí, todo bien, pero nada nuevo. Pero ¿qué pasa? Que entonces empiezo a hacer algo así como las bandejas de Reuters. Y decido que voy a mostrar en cada minuto cuánta gente vive en cada delegación de las delegaciones que existían en su momento en la Ciudad de México. Y eso te va a dar una idea de qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, tengo otra que te está contando las noticias más importantes que existían en la Ciudad de México. La tierra que hay detrás de mis ojos, Cabillo vive en tierra. Y eso era lo más importante. Lo más importante era el sonido que estábamos generando. Porque en cada minuto yo fui y busqué con mi equipo los sonidos más importantes que venían de la ciudad. Cuando mostré la pieza por primera vez, llegó el rector de la Ciudad de México y la vio. Y me dijo, Tupac Mártir. Y yo, sí, señor. Me has decepcionado. Y se fue. Y yo me quedé con mi ego muy destruido porque dije, wow, esa no era la intención. Sin embargo, me senté y dije, no, él está equivocado. Yo estoy en lo correcto. Semanas después, me llega un mail del museo para decirme que mi pieza es una pieza a la cual las escuelas están yendo y se sientan 30 minutos a verla, porque les estoy enseñando lo que es la ciudad en la cual viven. Porque como momento histórico, esto va más allá de un atlas, va más allá de una biblioteca. Pero lo más lindo era lo que pasaba en el café. Porque al estar mostrando sonidos de hace 30, 40, 50 años, la gente los escuchaba y entraba a una parte de su cerebro donde de repente era como escarbarles ideas y cosas. Y en el café había gente de 60, 70, 80, 50, 40 años que estaban recordando memorias que no habían recordado en mucho tiempo. Y eso era lo más importante. La pieza tenía que volver a hacer sentir lo que significaba ser mexicano y ser de Ciudad de México. Bueno, maestro, esta pieza empieza del lado completamente equivocado. Esta es una pieza que empezamos a platicar justo antes de pandemia. Y el Lee Broom, que es el diseñador de la silla, me dice, quiero mostrar esto en Milán
en abril del 2020. Obviamente, en marzo del 2020, todos sabemos qué sucede. Meses después me dice, es que quiero regresar a esta idea y quiero ver cómo podemos presentarla. Y le digo, bueno, es que esta idea de tener todos los músicos juntos es un poco difícil en medio de la pandemia. Pero creo que podemos encontrar una manera de hacer todo eso. Entonces, teníamos un concepto de cómo íbamos a generar 3 momentos musicales con la orquesta. Y entonces entramos a todo un dilema de entender. Él había comprado no sé por qué, un piso de LED. Y él quería que lo usara. Entonces, de repente me dice, ¿quieres usar 50 personas? No puedo hacer 30. Ok, puedo hacer 30. Pero hay un momento en el cual quiero sacar un shot desde arriba. Y le digo, amigo mío, vamos a tener serios problemas haciendo este shot, pero yo te voy a encontrar la solución. Hago todo un sistema con Unreal para entender dónde tenía que estar todo. Entiendo cómo tengo que iluminarlo. Entiendo cómo tengo que hacer mis cámaras. Entiendo que al inicio quiero empezar con la silla, quiero empezar con 3 músicos y de repente quiero que crezcan y quiero que existan más. Y en otro momento quiero tenerlos a todos iluminados. Y después quiero tener una luna. ¿Por qué chingados no? Y después quiero usar el piso. Y yo, ok, vamos a entender cómo hacer esto. Y lentamente empezamos a trabajar. ¿Cómo es que haces todo esto? Ahora, la parte más divertida de esto fue entender que para hacer que esto pareciera un ecualizador, teníamos que usar diferentes tipos de videos. Ahora, todo aquello que ha usado una cámara entiende que para tomar una toma desde arriba se necesita una cantidad de distancia. Cuando tienes 10 músicos, entender ese ángulo hubiera sido como si estuviéramos a algo así como 90, 100 metros en el aire, lo cual era imposible. Entonces lo que empezamos a hacer es que filmamos a los primeros 3 con su video, terminan y esas 3 personas se van y movemos a todo el mundo hacia enfrente y vamos a hacer el video y movemos el video y lentamente tomamos todo y después el compositor tuvo que ponerlo todo junto para que se vieran bien. Mi plano de luz, mucha gente a la que no le interesa, a mí me gusta mucho. Este es Lee con toda la orquesta. Un poquito bajo, pero bueno. Y este es Maestro.
este proyecto ganamos la Bienal de Londres. Este es, para aquellos que ya me vieron, este es nada más un rehash para aquellos que nunca lo han visto. Esta es una pieza que escribí en 2017 llamada Cosmos Within Us. Yo decía que quería entender cómo traer el performance a la realidad virtual. Todo aquello que yo veía no se acercaba a lo que yo quería hacer y sobre todo, siendo una persona que trabaja con entretenimiento en vivo, no encontraba cómo hacer estas cosas. Entonces decidí escribir esta historia sobre Aiken, un hombre de 70 años que tiene Alzheimer's. Y en el headset regresamos a su vida para entender cuáles son las cosas que él quiere recordar y al mismo tiempo darnos cuenta que hay algo que él intensamente no quiere recordar. Entonces, a inicios del 2017 empecé a escribir y para noviembre del 2017 estábamos aquí. Memory is all we are. A vast patchwork of moments that define us. Everything that shaped our existence. And my own memory is fracturing. Inside this corrosive and degenerative brain, there are holes now. Please, make this stop. I want to remember. I'm becoming nothing. Después de 18 meses, me encuentro en el mismo lugar, empezamos a trabajar y empezamos a entender qué es lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque la exploración viene de cómo puedo sumar mis dibujos a un mundo de 3D. ¿Cómo es posible que yo pueda trabajar con tamaños, de ser chico, ser grande? ¿Cómo puedo usar videos, que al final de cuentas tenemos mucho video hecho, en un mundo? Entonces llegamos a este memory dome, este domo de memorias que tenemos. Y en él encuentro a un niño de 14 años y una niña de 8 y después tengo otros que tenían 8 y 4 y empiezo a cada 3 meses a hacer 3 días de grabaciones con ellos para generar esta idea de que eran hermano y hermana. Quería entender cómo era la manera de yo traer el teatro de una manera completamente diferente. ¿Cómo es que yo puedo hacer algo como lo que hace Wes Anderson o lo que hace la gente que trabaja más en un mundo surreal? Entonces decido tener esta grabación rara con toda esta gente, que además era como mi familia, por cierto. Está el tío, por andar del tío, que es gigante, y el tío está basado en mi tío, porque cuando estaba chiquito, mi primo Alberto, que era una madre de este tamaño, llegaba a ver a mi tío Mario, que era una madre de este tamaño, y cuando mi primo Beto veía a mi tío Mario, decía así, y se echaba a correr, y se metía abajo de la cama. Y digo, ¿y tú qué tienes? Me dice, es que ya llegó Frankenstein. Y entonces decidí hacer que mi tío de aquí estuviera Frankenstein, porque era interesante. Esta idea de jugar con cámaras, esta idea de jugar con el mundo, de jugar con experiencias, de jugar con la memoria, porque al final de cuentas la memoria cambia. ¿Sabes? Cosmos es esta pieza que le llamamos, son 15 escenas y cada escena es completamente diferente. Cada escena tiene una cosa que nadie más puede tener. Y la idea era esa, porque al final de cuentas esa es la experiencia que tenemos con nuestras memorias. Jamás cambian, pero están ahí, guardadas. Este es el pobre de Liam, que siempre tengo que mostrar, porque el pobre ser humano se aventó 6 meses a hacer que una flor muriera de la manera que yo quisiera que muriera. Ahora esa cosa es facilísima, pero en aquel entonces no era tan fácil. Pero ¿qué hace Cosmos tan diferentes? Porque los músicos están en vivo. Yo dirijo la pieza en vivo. Estoy siempre viendo a la persona que está en el headset y a partir de ahí estoy tomando decisiones. A partir de ese momento estoy viendo qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que cambiar. El artista, la voz está en vivo, está ahí conmigo, yo lo voy manejando y lo voy manipulando. Tengo bailarinas que se dedican a hacer olores, a hacer
calor, frío, a tocarte, a darte de comer. Un momento en el cual toda la vida nos han dicho que lo que existe en la pantalla no se puede tocar. Y de repente te ofrecen un jugo. Y tú sacas la mano, te agarras el jugo y te lo traes a la boca. Y de repente la abuela trae y te trae unas galletas. Y te estás comiendo las galletas con el jugo y te das cuenta que la única manera cuando es eso es cuando tienes 4 años. Antes de eso, no lo haces. Y si lo haces, eres un psicópata. Pero eso era lo importante. Era cómo encontrar diferentes maneras para contar historia. Ahora, mucha gente me dice, Tupac, pero suena mucha gente. Le digo, sí, éramos 14. Éramos un chingo. ¿Y cómo lo pagabas? Le digo, con mucha sangre y sudor. Pero no, al final de cuentas, lo que teníamos es que nuestra persona, su headset lo podías ver en la pantalla. Y tenemos un sistema de sonido 11.1, 11.2. Y él tiene sus auriculares, pero todo el mundo también tiene sus auriculares. Entonces teníamos gente que puede ver lo que él está viendo y puede escuchar lo que él está escuchando. Y teníamos 350 personas en la audiencia que venían a vernos jugar. Y de repente te das cuenta que nosotros hemos roto el modelo económico y que hacerlo de esta manera sí genera dinero. Si quieren verlo rápidamente, si no, porque si no se me acaba el tiempo. Pero eso es lo que él estaba viendo. Estaba viendo el bosque. Ella le están dando el aire, la brisa que existe en el bosque. Ella tiene el olor de cuando cortas el pasto, la molécula que existe cuando cortas el pasto, la molécula que existe con el agua y cómo huele. Y de esa manera poder sentir que verdaderamente estás en el espacio. Jugar con olores, jugar con diferentes maneras que entran a tu memoria. And then I remembered. Memory is all mirror. Que la pudiese sacar tanto ligera como hubiera querido, pero bueno, así sucede. Ahora sí, esto que estoy por mostrarles es así como dicen World Premiere. Poca gente ha visto lo que les voy a mostrar ahora. Esto es mi nueva pieza, Kai. Kai viene de un espacio donde quiero entender cómo es ese chico dolor de huevos que conocí a los 24 años y qué llegó a ser. O cómo veo a este hombre de 65 años y me pregunto, ¿y tú? ¿Cómo eras de chaval? ¿Hubieras sido mi amigo? O tal vez no. Y entonces empiezo en esta exploración de decir, bueno, ¿qué pasa si yo te pongo en un headset, pero en lugar de que estés en realidad virtual, te pongo en realidad mixta? Y empiezas en un mundo en el cual estás en 1986. Y el mundo tiene televisiones como esta. O tiene espacios como este. Todo el cuarto, incluyendo las postales, los libros, el refrigerador, el microondas, son de 1985. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿cuánto vas a querer investigar sobre la vida de mi personaje? ¿Cómo es que tú
vas a moverte alrededor de los espacios para entender qué es lo que está pasando. Y vas a tener las agallas de entrar y buscar todos mis diarios que he escrito para esta persona. Todas las comunicaciones que él ha tenido. Quiero entender que si vivimos en un mundo en el cual seguimos diciendo, dame, 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 y yo te doy todo, ¿tienes los huevos de verdaderamente buscarlo todo? ¿O esperas que te llegue a... Y entonces empieza esta exploración con mi personaje. Es un mundo de realidad mixta en el cual existen cosas que son físicas que nunca cambian. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron el sofá de su casa? Piensen en la casa de sus padres. ¿Cuándo fue la última vez que se cambió el comedor? Pocas veces. Lo que cambia es los libros, lo que está en las paredes, ese tipo de cosas. Entonces yo quería entender, ¿cómo puedo jugar con estas cosas? ¿Cómo puedo jugar con la idea del tiempo? ¿Cómo puedo jugar con una idea de un teatro que existe físicamente y digitalmente? ¿Y cómo te puedo hacer entender que un personaje que no te gusta al inicio, al final de todo, le vas a tener un amor? ¿Cómo es que yo puedo seguir jugando con esa experimentación de estilos? Este es Chris. Chris tiene una gran ventaja. Chris piensa. Chris está hecho completamente de inteligencia artificial. Cuando tú entras a su casa, él te pregunta, ¿qué quieres cenar? Y a partir de lo que tú contestas, te contesta una completa información y platica contigo. Mucha gente pensaba que eso no era cierto. La primera persona que entró, Chris sale y dice, sé que mi casa está un poco sucia, pero no te preocupes, vamos a ir a cenar. Y la primera persona le dijo, young man, jovencito, ¿cómo es posible que tu casa sea un desastre? Y él le contestó. Y de ahí empieza una cantidad, 5 minutos. No, apenas estamos empezando en esto. Es el estilo. Pero lo más bonito de todo esto es que en algún momento le pido, a sus 40 años, te pide que le dejes mensajes a su hijo. Y estos son mensajes reales que la gente le deja a un niño que no existe más que en la cabeza de lo que existe en el head. Y ahí es donde me di cuenta que el ser humano sí es bueno. Solamente necesita una empujadita. No les voy a enseñar nada de esto porque todavía no hace la premier. Pero les quiero enseñar esta pieza que acaba de terminar. Cuerpos en Penumbra nace de este video que me manda un curador. Me dice, ¿qué te parece? Le digo, parece que está hecho mierda. Está chido, ¿no? Sí. ¿Qué quieres hacer? Le dije, no sé, pero creo que si junto algo de audio, pongo unas bancas y deshago un espejo, algo se me va a ocurrir. Y ahí empieza la exploración. ¿Qué pasa cuando en un espacio no existe nada? Y cuando digo no existe nada es porque verdaderamente no existe nada. Lo único que existe son 2 bancas, velas, flores, un espejo y audio. La pieza técnicamente no existe. Existe solamente cuando el ser humano entra. Es ahí que verdaderamente la pieza existe. Antes de eso, no. Ahora, se preguntarán, pero Tupac, ¿qué pasa en el audio? Qué buena que me preguntan.
El audio es una reflexión en meditaciones mía sobre qué significa la luz y la sombra. Por muchos años nos han dicho que la luz es buena y que la oscuridad es mala. Que lo malo sucede en lo oscurito. Que hay que ir a la luz. Y en mis reflexiones me di cuenta que esa no era la verdad. Que la noche, que la oscuridad, también son lugares bellos para estar. Que en muchos momentos el estar en la luz es peor. Te sangra, te hiere, te pega. Y entonces decidí escribir estos 7 poemas. Y después me dije a mí mismo, ¿quién los va a leer? Y mi otro a mí mismo me dijo, ¿y si se los das a la IA que los lea? Y entonces las voces que escuchamos no existen. Pero es como si las computadoras finalmente hubieran entendido el dolor que tiene el ser humano y los pensamientos que tenemos nosotros. La noche me envuelve. La noche me guarda sus secretos, pero en su vientre, también se siembra el amanecer. La semilla duerme bajo tierra y en la oscuridad más honda tiembla un latido de luz. El miedo de su musbradia no es solo huida, es puerta cerrada, es cual bien amada. Me acerco a esa puerta, las manos temblando. No sé si volveré, tal vez me pierda, tal vez me encuentre. La duda es mi guía, mi lámpara mínima, la sombra me incluso, asómbrame no mismo. Y en ese oscuro abrazo, forma de luz. Y este soy yo. Simple ser humano, enfrente de ustedes, pidiéndoles que por favor piensen en su humanidad. A veces en la penumbra come y encuentro lo más verdadero. Escondite no es cobardía, es raíz, es descanso, es volver al cordero, el corazón. A veces con la claridad sonríe. Que no piensen en la tecnología como algo malo, oscuro o algo bueno. La claridad puede ser Algo que existe. Son ustedes los que le dan lo que realmente significa. Muchas gracias. la claridad. Una identidad multiplicada. Gracias por venir otra Placer. vez. Gracias por tenerme aquí, por cierto. Gracias. Gracias, Tupac. Perdón por el pasador. Vamos a ver cómo lo resolvemos para adelante. Lo bueno es que hago esgrima, entonces, mira. Te tocó ser el primero, así que ya lo vamos a corregir. Es muy conmovedor ver un artista en el escenario. Como decía, haces tu arte todo el tiempo en todos lados. Y es muy bello verte evolucionar, verte crecer. Y es muy interesante lo que decías al final, que no le tengamos miedo a la tecnología, hablando de inteligencia artificial, que es uno de los ejes que nos trae. Para empezar a dialogar entre todos, ¿cómo te acercas vos a la inteligencia artificial? ¿Desde cuándo? ¿Así? ¿Olfateándola? Olfateándola, sí. Ok, y cuando la olfateas, no te da miedo, por lo que decís, no le tengamos miedo. No, ya, yo empecé a escribir código a los 6 años. Cuando escribir código era lo que más te bulleaban. Entonces yo tengo una relación con la tecnología que es como mi mejor amigo. En los momentos de soledad, niño, mi madre trabajaba, estaba muy solo. Y en la tecnología encontré un amigo. Entonces yo le tengo mucho respeto a lo que puede hacer. Al mismo tiempo, me he dado cuenta que el problema no es la tecnología, es el uso que le damos. Y entonces, curiosamente, la tecnología se vuelve más humana porque somos nosotros los que le damos el hincapié a lo que puede hacer. Bien, por ejemplo, recién veíamos
en CAI, que elegiste utilizar solo la inteligencia artificial para las voces que hablan y que escuchas en ese momento. Es decir, la limitaste, elegiste Sí. de qué manera y cómo la vas a utilizar y en qué momento. Correcto. ¿De qué manera, cómo vas prototipando? ¿Cómo vas decidiendo hasta dónde la tomás y la dejás a una tecnología? Porque usás tecnología todo el tiempo. Es tu sensación. Es mi sensación, es una forma de entenderla, es una forma de estar con ella. Te digo, para mí es platicar, para mí es... Yo soy pintor, al final del día. Y cuando yo pinto, siempre había esta parte de decirle, mis ojos, mi cerebro, mis manos, saben qué están haciendo. Si yo me meto en medio de eso, voy a destruir la pintura. Pero si yo dejo que esas tres partes de mí trabajen juntas, van a generar algo porque dentro de acá ya se encontró cómo es la manera que mis ojos y mis manos están generando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no agarro tecnología por agarrar tecnología. Si algo me interesa, leo, escucho, intento, juego alrededor de ella, veo cuáles son las posibilidades y después decido si verdaderamente es lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo te dijera la calculadora es tecnología, ¿sí o no? Es tecnología. ¿El ábaco es tecnología, sí o no? Puesto. Claro. Sin embargo, si yo a alguien aquí le pregunto y digo, ¿usas una calculadora? Nadie piensa que eso es tecnología y que eso es usar tecnología de punta. Sin embargo, la calculadora es tecnología. Entonces no por ser lo nuevo es lo mejor y no por ser lo viejo es lo peor. Es la combinación de los elementos de entender verdaderamente cuáles son las cosas que te ayudan a contar la historia que quieres contar. Y yo noto en tu obra, por ejemplo en Lee, se nota muy bien cómo elegís sacar cosas. No es muy limpio, son los decenas de violinistas, la luz que viene desde el piso, la proyección detrás, música que todos conocemos extraordinaria, y vas como administrando pocos recursos, extraordinarios pero pocos. Podrías haber tenido muchos más, pero elegiste solo esos. Es decir que lo que administras es lo que dices que no. ¿A qué sacas? Ahí está tu decisión, tu mano está todo el tiempo. Joseph Svoboda decía que un escenario debería siempre empezar completamente en blanco. Y después lentamente lo vamos rellenando. Y hay un punto en el cual dices, eso ya fue demasiado y lo sacas. Y es lo mismo. Tienes que empezar de cero, tienes que empezar con, ok, ¿qué quiero contar? Son dos personajes. ¿Cómo están hechos los personajes? Ok, los personajes están hechos con mocap. ¿Por qué están con mocap? Porque los quiero estilizar de esta manera. Ok, no, pero son volumétricos. Ok, si quiero ser volumétrico, entonces significa... Entonces, todo tiene, a final de cuentas, una razón de existir. De la misma manera en la cual, si mañana vas al súper y tienes $35, te vas a gastar los $35 para darte de comer por una semana, por un día o por un mes. Tú sabes cómo vas a administrar esos $35. Es la misma manera. Tienes que administrar lo que tienes. Tienes que administrar todo aquello que existe para ti. No por tenerlo todo, lo tienes que usar todo. Sé que hay veces que parece que uso todo. Y créanme, no. Sigo teniendo todo siempre es la menor cantidad de elementos que pueda tener. Eso es lo que estoy usando. Entonces, si tú ves que tengo 100 elementos, era porque originalmente empezamos con 250. Ok. Bueno, tenemos preguntas del público. Hay un micrófono por ahí dando vuelta. A ver quién quiere preguntar por acá. Acá levanta la mano. Primera pregunta. Ahí llega el mic. Adelante. Hola, ¿qué tal? Primero, Tupac, empiezo diciendo que me caíste muy bien. La verdad, Gracias. tienes una energía muy positiva. Y quiero hacerte una pregunta importante. Nos hablabas de la oscuridad, de la luz, diferentes perspectivas de cada lado. Y quisiera ver cómo fue ese cambio de mentalidad que tuviste, cómo llegaste a eso y en qué punto, claro, en qué punto trasciende a todo lo que nos contaste en la charla. Ay, ay, ay. Pasaba el año de 1997. Y Tupac Martí estaba completamente deprimido. Y ahí empecé a meditar. Yo tengo una rutina diaria, no importa dónde esté en el mundo, donde yo tengo que meditar al menos 25 o 30 minutos. Yo tengo que tener un espacio para mí. Y mira que la gente que me conoce sabe que estoy en el teléfono o en los teléfonos, y en la computadora y en llamadas y la gente piensa que no hay tiempo. Y entonces yo me encontré los tiempos. Cuando yo salgo de mi casa, hasta que llego a mi estudio, no veo mi teléfono.
tengo una meditación completa que hago en ese momento. Cuando voy a subir al avión, apenas paso seguridad, hago una meditación de 2 horas, hasta que el capitán ha apagado la luz de cinturones de seguridad. Y ahí termina mi meditación. Creo que lo más importante que me he mirado el arte, que al final de cuentas es el arte la que me ha dado, es tener el valor de darme cuenta que estoy lleno de problemas, que estoy lleno de errores y que no le puedo tener miedo a tener esos errores. Porque al final de cuentas, todos vamos a fallar. No puedes tener una vida que es 100% perfecta. Y si la tienes es porque seguramente estás sentado en tu casa viendo el Canal 5. ¿Sabes? Creo que el sentimiento de saber que soy un ser humano, que hay cosas que me duelen, que tengo ansiedad, que tengo dolor, que tengo felicidad, que tengo amor. Eso es lo que me deja hacer lo que yo quiero hacer. Porque no me preocupo de lo que estoy sintiendo en ese momento. Porque sé que ese sentimiento también va a pasar. Y otro va a llegar. Y así voy a estar hasta el día que me muera. Que según dicen, va a ser con los 105 años. Así que trato un chingo de tiempo. Bien, gracias. Otra pregunta para Tupac por ahí, aquí, por allá, Allá, de acá. a ver el micrófono. Acá, Bueno, acá. dale. Hola Tupac, un gusto. Primero la charla estuvo muy chévere. Muy Gracias. bueno. Yo, o sea, justamente igual quería preguntarte algo similar a la anterior pregunta en el sentido de cómo podemos hacer la gente que queremos crear cosas para dejar de lado nuestro ego y nuestro miedo al fracaso y como que empezar a hacer cosas que uno realmente quiera y no llevarse por lo que uno piense o por lo que el otro diga o por lo que el otro haga. Entonces, justamente quería ver cómo llevas esto igual. Te digo, es eso. Es una forma de meditar, es una forma de entender que el fracaso es parte de, no es el fin, a final de cuentas. Hay veces que se siente como si fuera el final. Y duele. Pero es entender que al final del día, para poder lograr cosas interesantes, tienes que fallar tantas veces. No hay otra manera. Es ir y pegarte con esa pared una y otra vez y tener la fe que en algún momento vas a llegar a la velocidad que te va a ayudar a trascender el cuerpo que tienes para caber en ese agujerito que está de este lado para poder llegar del otro lado. Pero para que eso suceda hay que darse en la madre 100, 200, 300, 400 veces. Y entonces es lo que digo a la gente, es un poco sadomasoquista, pero también es mucho de tener paciencia. Y no es fácil, ¿eh? Te puedo decir tranquilamente que no ha sido un proceso fácil, es un proceso que ha sido difícil, pero es un proceso al que te dedicas como artista porque es lo único que sabes hacer. Yo no sé hacer otra cosa. No sé ni vender chilaquiles. ¿Qué son? ¿Los chilaquiles? Uy, mira, se ponen re buenos, manito. Pero es eso, o sea, yo no sé hacer otra cosa, es lo único que sé hacer. Para bien o para mal, esta es la vida que decidí y esta es la vida que quiero y con sus subidas y bajadas. Pero también me gusta que me hace, cada vez que me doy un golpe, me vuelvo más humano. Y entiendo de una mejor manera a los demás alrededor de mí. Un fuerte aplauso para Tupac. Gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte. Gracias, querido.